No sé cuántas veces les he dicho, mis hermanos, que tengo preparado un estudio y digo, no, va a ser bien sencillo. Y de pronto resulta que se alarga, se alarga, se alarga y de 6, 8 páginas llevo 51 y todavía no termino. Así que hasta, no sé hasta cuándo vaya a terminar este estudio de la fe y la ciencia. Perdón, me estaba distrayendo por mi esposa que me decía mi pastilla, ya me la tomé, amor, a las 6:30. Gracias, gracias. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Pensé, les decía que hoy terminaba el estudio y por eso tomé este versículo, pero creo que no, creo que nos vamos a ir como que a varios estudios. Pero bueno, vamos a iniciar con el primer estudio de la fe y la ciencia, pero con el estudio 4 acerca de la fe. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis hermanos, si ustedes han puesto atención a este versículo, habla de un solo árbol prohibido, pero más adelante nos habla de dos árboles, uno de la ciencia y del mal y otro que el árbol de la vida. Nos está dando a entender que Dios nunca prohibió que comieran del árbol de la vida, sino únicamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el único que les prohibió. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque todo lo que vamos a hablar del día de hoy es acerca de la ciencia y la fe. Y hay dos tipos de ciencia, pero uno de los grandes problemas de la humanidad no entiende, y es la labor que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Es que aunque todos somos humanos, no todos estamos vivos. ¿Y por qué no todos estamos vivos? Porque hubo alguien que desobedeció a la orden de Dios. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes ese, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando él dice del día que de él comieres, está hablando que inmediatamente. Él no está hablando de que mañana vas a morir, en 100 años vas a morir, en 500 años vas a morir, porque si no entonces se contradice la palabra. Y la palabra dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que hemos estudiado la Biblia, pues ya sabemos que ellos sí murieron instantáneamente. Ellos murieron espiritualmente. Y de ahí sabemos que hay dos muertes, la muerte espiritual y la muerte literal. Pero eso vamos a seguirlo dejando más adelante. Nada más lo que sí quiero es que entendamos que hay dos tipos de ciencia, la ciencia del muerto y la ciencia del vivo. Y cuando hablo de vida, no estoy hablando de la vida literal, sino de la vida espiritual, de la cual únicamente los elegidos de Dios podemos tener nuevamente esa vida espiritual. De ahí en fuera, los que no son elegidos por Dios nunca van a poder tener la vida espiritual, únicamente la vida literal. Así que se necesita nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué no pueden tener la vida espiritual? Esa únicamente tiene el poder de darnos vida espiritual a través del nacimiento nuevo. O sea, únicamente podemos tener vida espiritual a través del nacimiento nuevo. Palabra que entendemos cuando el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que necesitamos nacer de nuevo para entender las cosas espirituales, las cuales sin nacimiento nuevo solo vemos las carnales. O sea,
todo aquel que no ha nacido de nuevo, por más que le expliquemos, por más que le digamos, por más que le enseñamos, no lo va a entender. Siempre va a estar creyendo en lo que su mente carnal es la que cree que es lo correcto. ¿Y dónde podríamos encontrar que estamos muertos espiritualmente? Pues como yo siempre lo he dicho, en el principio, en Génesis, en la palabra de Dios, en el primer libro encontramos la muerte espiritual. ¿Dónde la encontramos? En el versículo que acabamos de ver, porque Él les dijo, ciertamente el día que comas de ese fruto, morirás. Y más adelante vemos que efectivamente comieron ese fruto. Ellos no murieron inmediatamente, ellos siguieron viviendo literalmente y por eso no creyeron que Dios les había dicho la verdad, porque dijeron, ¿pero qué es la muerte? Ni siquiera sabían qué era la muerte, no sabían qué era la vida, no entendían nada. Ellos se vieron nuevamente, físicamente se vieron igual, pero hubo algo que los hizo cambiar de opiniones. ¿Y qué fue? El haberse quitado el velo de la inocencia. Entonces, aquí vemos que ellos mueren espiritualmente, quedan terrenalmente, y es cuando se ven desnudos, se avergüenzan y se hacen una vestimenta que es con hojas de higueras, Así que vamos a iniciar con nuestro estudio desde el principio. Y el primer subtítulo se llama El hombre natural y la ciencia. Para eso quiero llevarlos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 14. Aquí en estos versículos que vamos a ir leyendo despacio, poco a poco, quiero que pongan mucha atención porque de ahí vamos a ir entendiendo por qué el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Recuerden que cuando hablo del hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no es cristiano, el hombre que no ha tenido nacimiento nuevo. Primera de Corintios 2, versículos 5 al 14. Dice así en el 5, versículo 15, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de las dos palabras que estamos llevando en el estudio, fe y ciencia. Ustedes van a decir, no aparece la palabra ciencia. Palabra ciencia o sabiduría es lo mismo. Entonces, si dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la ciencia de los hombres, sino en el poder de Dios. Estamos viendo que hay una división de sabiduría, una división de ciencia. La ciencia del hombre, la sabiduría del hombre y la ciencia de Dios o la sabiduría de Dios o el poder de Dios. ¿Ok? Vienes en el 6 dice, sin embargo, hablamos ciencia o sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Recuerden que cuando está hablando de siglo, no está hablando de épocas, o sea, no está hablando primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, sino está hablando de humanidad. Cuando está diciendo no de este siglo, quiere decir no de este mundo, no de esta gente que no tiene el conocimiento de Dios. Entonces dice, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. La sabiduría de este mundo o de este siglo o de estos príncipes que perecen es la sabiduría terrenal. Y van a decir, pastor, no entiendo todo esto, ¿por qué dice usted que es así? Porque necesitamos aprender exégesis, hermenéutica, para que entendamos que cuando habla de siglo no es época. Entonces nos está hablando de qué? De la gente que muere
terrenalmente, la gente que no es eterna, la gente que no ha nacido de nuevo. Y luego en el 7 nos aclara, por eso es importante escuchar el 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Ya se dieron cuenta aquí de la división? O sea, en el primero habló de los hombres o príncipes que perecen. Y luego dice, nosotros los nacidos de nuevo, los cristianos, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Oculta para quién? Para los que no tienen a Cristo, para los que no son cristianos. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, aquí sí está hablando de las épocas, para nuestra gloria. ¿Para quién? Para nosotros los nacidos de nuevo. Entonces Dios escondió ese misterio de la sabiduría de Él únicamente para los predestinados, para los hijos de Dios, para nuestra gloria. Por eso nosotros creemos lo que dice la Biblia. El hombre natural no cree lo que dice la Biblia. El hombre natural contradice lo que dice la Biblia y dice que no es inerrante, que tiene fallas, que se contradice, y etcétera, y etcétera. Incluso estaba yo escuchando a un hombre que dice que es sacerdote, pero es ateo. Y a mí me sorprendió, porque dije, a ver, ¿cómo que es sacerdote y es ateo? Entonces, ¿a dónde dirige a sus feligreses? Y él estaba hablando que no, que él entendió que la Biblia tiene errores y que la Biblia esto, que la Biblia aquello, pero todo era su sabiduría terrenal. Él no hablaba acerca de la sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Entonces, ese es el peligro de estar siendo guiados por alguien que no han nacido de nuevo. Tengamos mucho cuidado a quien escuchamos. Dice en el 8, hablando de la sabiduría o de la ciencia, la que ninguno, dice ninguno, no dice algunos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, el nacido de nuevo, el verdadero Hijo de Dios, cuando entiende la ciencia, cuando entiende la sabiduría de Dios, reconoce todo el proceso, y si hubiera estado esa persona en el día, ese príncipe de la tierra, hubiera estado en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no hubiera participado en la crucifixión. Y es lo mismo con nosotros ahora. La gente que no conoce a Dios, el que no tiene la ciencia o la sabiduría de Dios, no es que siga crucificando a Dios, a Cristo, pero lo sigue ¿qué? Rechazando, porque necesita la sabiduría de Dios que escogió Dios únicamente dársela a sus elegidos. Espero y vaya quedando cada vez más claro todo esto. Dice en el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, está hablando del hombre terrenal, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Otro detalle muy importante acerca de la ciencia y la fe. Van a decir muchos, pero es que yo sí amo a Dios. Acuérdense que nadie puede amar a Dios si no le conoce primero. Y para conocerle a Dios primero, Dios debió haberlo escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces es algo que no sale porque, no, yo sí creo en Dios, no, yo sí amo en Dios, a Dios, pero no creo en los cristianos, no creo en la Biblia, no creo en esto, no, entonces no amas a Dios, porque a Dios se le ama totalmente y se le cree a su palabra. Ya cuando tú empiezas a dudar de la palabra de Dios, entonces tú ya no estás amando a Dios. Si tú desobedeces la palabra de Dios, tú no estás amando a Dios. Si Dios no es lo primero en tu vida,
no estás amando a Dios. Por eso dice que Dios lo preparó únicamente ¿para quién? Para los que le aman. Hazte esa pregunta, no la contestes, pero sí hazte esa pregunta. ¿Verdaderamente amo a Dios por sobre todas las cosas? Por sobre todas las cosas. Y espero y seas honesto al responder. Dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros porque quisimos. No dice así, ¿verdad? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos revela la ciencia, su sabiduría, la fe y todo lo que viene incluido por medio de su Espíritu Santo. Y recordemos que sin Cristo estamos ¿qué? Muertos espiritualmente. Entonces, si yo estoy muerto espiritualmente, no puedo tener la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, sino que necesito que me la revele el Espíritu Santo de Dios. Y para que me la revele el Espíritu Santo de Dios, necesito que nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo de Dios y del agua. Y ahí vienen, entonces me tengo que bautizar. No, acuérdense que el agua es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que nos va lavando día con día, nos va vivificando, nos va enseñando y ella es la que nos revela la palabra por medio del Espíritu Santo. Dice aquí en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Sí se acuerdan que nosotros los seres humanos tenemos conciencia, tenemos espíritu, pero el espíritu de nosotros está dormido, pero está la conciencia funcionando y nos dice lo que hacemos mal? Y la conciencia nos conoce a cada uno de nosotros. Por más que queramos ocultarla, acallarla, que no nos oiga y botarla por ahí, la conciencia sigue diciendo, hey, hiciste mal, hey, viste esto así, hey, hiciste aquello mal. O sea, la conciencia siempre nos va a estar acusando. Pero ya después, lo que dice aquí en el versículo es que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre podrá conocer todo lo terrenal, pero para poder conocer a Dios necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y dice en el 12, aquí nos aclara nuevamente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿por qué somos privilegiados? Porque tenemos el espíritu de Dios. ¿Por qué entendemos todos los secretos de Dios? ¿Por qué entendemos la sabiduría de Dios? ¿Por qué entendemos la ciencia de Dios? ¿Por qué creemos en lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra? Porque nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Nuestra sabiduría no es humana. Ya nos debe de haber bastado nuestra sabiduría humana. Todo nuestro conocimiento humano, agárralo, yo ya lo hice, tíralo a la basura. Échale un cerillo y fuego. Porque toda nuestra sabiduría humana es basura para poder entender la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios por medio de lo espiritual. Cuando nosotros vivimos
espiritualmente, entonces vivimos en esa seguridad y en esa confianza de que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Dice el 14, pero el hombre natural, o sea, el hombre inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Por eso cuando les hablamos, yo no sé si te ha tocado estarle hablando a un muerto, y le estás hable y hable, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Yo tanto que te extraño, ¿ahora qué voy a hacer sin ti? No, por favor no me dejes. ¿Y qué hace el muerto? Como el pez, ¿verdad? Nada, nada. Y así es lo mismo el muerto espiritual. Por más que le dices, no dejes ya deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Se me hace que se fue todo, mis hermanos, ¿verdad? ¿O sigue el internet, mi hermano? Ah, sí, se va a ir bajando. Me quedé atorado, mis hermanos. Congelado. Si se dan cuenta, mis hermanos, apenas llevamos la segunda página y los primeros versículos y ya llevo más de 20 minutos. No vayas a tirar el otro. ¿Y si está conectada al mismo, hermana? ¿Al de Betel? No, al de Betel. En el Facebook de Betel. Sí, porque si no, pues va a transmitir en vivo, no sé en dónde. ¿De dónde lo tenías del suyo? Sí. A ver, creo que ya agarró. Ella va a transmitir. Bien, mis hermanos. Bueno, se fue la luz y eso ya son cosas que no podemos corregir nosotros. Está el agua un poco fuerte y se va internet, se va la luz y todo, pero aquí estamos otra vez. Entonces, el hombre natural, el hombre inconverso, definitivamente no va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, para él son locura. Y de verdad, entre más que les dices, es que necesitas a Cristo, no, yo no necesito a Cristo. Necesitas a Dios, no necesito a Dios. Y mira, si tú mueres sin Cristo, vas a ir, ¿perdón? Sí, dicen tener a Dios, pero no al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a hablar de su Dios, de sus creencias y a defenderlo de ellos, pero no al Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque se deben discernir espiritualmente. Así que, si un hombre natural o que no ha nacido de nuevo no entiende esto, y por esta razón debemos regresar ¿a qué? Al principio, para que ellos puedan entender que están muertos espiritualmente. Y a lo mejor ustedes ya ahorita se empiezan a preguntar, ¿y qué tiene que ver la ciencia con todo esto? Pues sí, la ciencia, ese es el problema, que la ciencia muchas veces creen que es únicamente hablar de la evolución y hablar del Big Bang, pero nosotros para llegar a la evolución y al Big Bang necesitamos primero entender desde el principio lo que es la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia del hombre y la sabiduría del hombre. Ya después vamos a ir comparando por qué el hombre cree en el Big Bang y cómo Dios desmiente el Big Bang.
y cada cosa la vamos a ir moviendo de acuerdo a la ciencia del hombre y a la ciencia de Dios. Por eso es importante que empecemos por este lado. Y les digo, nos vamos a tardar a lo mejor, pero lo que quiero es que quede lo más claro posible todo esto acerca de la fe y la ciencia. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis y después voy a continuar para que veamos que todo está unido para entenderlo. La ciencia y el hombre inconverso unidos los lleva al resultado de ciencia contra fe. La ciencia unida al hombre inconverso los lleva al resultado de ciencia contra la fe en Dios y los aparta más de Dios. Entre más se metan en la ciencia y sean inconversos, más se van a ir alejando de Dios, más y más y más. Y eso no lo podemos evitar, porque únicamente por medio del nacimiento nuevo van a entender que estaban equivocados. Creo que ya muchas veces les he dicho que yo también decía que era ateo y que podía comprobar que Dios no existía, hasta que Dios se me reveló y me humilló. Entonces esto depende de Dios. Lo único que nosotros debemos de seguir haciendo día con día y sin descansar es estarles hablando de la verdad de Dios. Lo demás le toca a Dios, pero que por nosotros no quede. Siguiente, la ciencia y el hombre nacido de nuevo, unidos, nos lleva al resultado de que la ciencia afirma nuestra fe y nos guía a fortalecerla cada día más. Y aunque no lo crean, mis hermanos, entre más ciencia tengamos los hijos de Dios o más sabiduría tengamos los hijos de Dios, nuestra fe se va a ir afirmando más y nos va a ir fortaleciendo. Cuando dice que la ciencia aumentará, muchas veces decimos, híjole, eso quiere decir que va a haber más ateos. No, mis hermanos, también va a haber más sabiduría para nosotros. Anteriormente había versículos ocultos para nosotros, mas sin embargo, entre más está avanzando la ciencia, más lo entendemos. Vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que más adelante lo voy a decir. En la Biblia nos hablaba de los zodiacos, de las Pléyades, pero hasta que avanzó la ciencia y se aparecieron los telescopios, empezamos a ver que existía efectivamente todo eso que la ciencia de la Biblia lo había dicho. Entonces vamos afirmando nuestra fe. Dios es más sabio que el hombre, porque el hombre le transcurrieron varios miles de años para comprobar que efectivamente estaban el zodiaco allá en el cielo. Y el hombre lo sabía, pero puso sus ojos en el zodiaco. Nosotros sabemos ahora que existe el zodiaco y le damos gloria a ¿quién? A Dios, porque nos lo reveló desde antes de que ellos inventaran el telescopio. Porque después les voy a ir dando citas bíblicas, lo van a ir viendo. Les dije que iba a hacer un paréntesis, luego lo vamos a ir desglosando mejor para que vayan entendiendo todo esto. Bien, vamos a empezar otra vez desde el principio. Génesis 2:9. Aquí vamos a ver la decisión del hombre. Un peleado libre albedrío que tiene mucha gente. Libre albedrío para muchas cosas, pero no para la salvación. Dice así en versículo 9 de Génesis 2. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol frondoso, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si se dan cuenta, Dios, al formar al hombre, le dio la oportunidad de escoger lo bueno y lo excelente. Bueno, entre comillas,
¿Por qué digo bueno entre comillas? Porque los dos árboles eran a la vista buenos para comer. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y dice también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los árboles estaban buenos, deliciosos a la vista, eran apetecibles. Y si ustedes se dan cuenta, más adelante Eva dice que lo vio y que fue apetecible. Así que lo bueno para el hombre o lo excelente conforme a Dios. Yo te diría ahorita, el que no es hijo de Dios, que está escogiendo lo bueno, entre comillas. Lo bueno es que no es malo lo que hago, es que no es malo tener cuidado de mi familia, es que no es malo trabajar, es que no es malo querer una mejor casa, es que no es malo, están buscando lo bueno, ¿sí? Pero no es lo bueno conforme a Dios. En lugar de buscar lo excelente que es conforme a Dios. Y Adán, más bien Eva, es lo que decidió escoger, entre comillas, lo bueno. El hombre siempre tuvo la oportunidad de hacer dos cosas. Si no sé qué hacer, le pregunto a mi creador, o si no sé qué hacer, le pregunto a mi libre albedrío, llámense emociones. Siempre estás en esa disyuntiva. ¿A quién le pregunto? ¿A Dios? No, es que si voy a consejería me va a regañar, me va a exhortar, me va a llamar la atención. Mejor le pregunto a mi libre albedrío. Y voy a mi libre albedrío y cometo el error. ¿Por qué? Porque muchas veces el libre albedrío no te va a guiar a lo excelente, sino te va a guiar a lo bueno, entre comillas. Y el hombre decidió a los deseos de su mente, los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, y olvidándose de los deseos espirituales. Y por eso se equivocó. Dios le advirtió como a todos nos advierte, mas sin embargo su naturaleza humana fue más poderosa que su naturaleza espiritual. Uno escuchó la voz de la serpiente que le contradijo la orden de Dios. Dice en Génesis 3, 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Si se dan cuenta, ella no está diciendo que Dios le prohibió comer del fruto de la vida. Ella dice que de todos los frutos podían comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué dice después? Y vio, la vista primero, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a Dios, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Han de decir ustedes, bueno, ya conocemos la historia, sí, mis hermanos, pero se dan cuenta que empiezan oyó, vio y deseó. Oyó, vio y deseó. Cada uno de nosotros, cuando éramos hombres naturales, era lo que pasaba. Escuchábamos, veíamos, codiciábamos y caíamos en el pecado. Los hijos de Dios tenemos ya dos opciones. Ahora podemos decidir hacerle caso a nuestra carne o hacerle caso al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Antes de tomar una decisión, vayamos con el sabio y no con el ignorante que es nuestra carne. A partir de esta decisión, el hombre que pudo caminar con Dios fue sacado de la cobertura de Dios e inició la gran división que hasta hoy existe
y que no terminará hasta que regrese por segunda vez nuestro Señor Jesucristo y termine con la obra de Satanás por siempre. Y ya se van a preguntar, ¿y la ciencia? Porque empiezan, ya, métase en la ciencia, pastor. Tenemos que irnos despacio. La respuesta está en todo lo que acabamos de ver. Pero vamos a ir por pasos, mis hermanos. Primero vamos a ver qué significa ciencia. Ciencia del hebreo yada o del griego epignosis significa conocer, asegurar al ver, comprender, entender, experimentado, experto, insaciable, notorio, pensar, percibir, reconocer, sabio, ver, pleno discernimiento y ciencia. Todo esto significa sabiduría o ciencia. Sabiduría significa ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabio. Así que sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Conocimiento profundo en ciencias, en letras, en artes, en espiritualidad, etcétera, y etcétera. Todos queremos alcanzar sabiduría. El ser humano quiere alcanzar sabiduría, pero va a topar con la sabiduría espiritual porque él no puede llegar a entender la sabiduría espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, podemos alcanzar sabiduría terrenal y sabiduría espiritual, y también podemos decidir cuál sabiduría dejar que nos guíe. Anteriormente yo había escuchado mucho, y no sé ustedes, o más bien mucha gente todavía dice que la fe es ciega para nosotros los cristianos. Y tú cuando empiezas a ver que la sabiduría y la fe en Dios se compaginan, nos damos cuenta que nuestra sabiduría o nuestra fe no es ciega. Nuestra fe es comprobable. Una fe ciega da un paso sin saber hacia dónde va a ir. Es como tener los ojos tapados y decir, aviéntate. Yo no me aviento porque no sé qué hay adelante. Mas, sin embargo, nuestra fe no es ciega porque nuestra fe nos muestra por medio de Dios y por medio de su Espíritu Santo que el paso que vamos a dar es firme y seguro porque creemos en un Dios todopoderoso. ¿Sí? Así que nuestra fe no es ciega. Por si alguien te dice, ay, tú crees ciegamente en todo. No, mi fe es comprobable. ¿Sí? Así que ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los cuales se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Qué significa todo esto que acabo de leer? Que la ciencia es un conjunto de algo que puedo comprobar. La fe de los que no pueden comprobar o la ciencia de los que no pueden comprobar algo, si es ciega. ¿Y qué hacen? Le ponen miles de millones de años. Y de esa manera dicen, no, si es cierto. Oye, la evolución, eso fue hace miles de millones de trillones de años. Y dices, no, entonces sí es cierto, sí sucedió el Big Bang. Y dice Dios, no, espérame, yo te voy a enseñar que la ciencia que tú crees es comprobable por medio de las Escrituras. Y esto vamos a irlo viendo, vuelvo a repetirles, acerca del Big Bang, acerca de la evolución y acerca de todo esto. Pero vamos a seguir. Así que la ciencia es una manera de comprobar lo que no todos tenemos en conocimiento. Gracias a la ciencia, nosotros, los hijos de Dios, también podemos comprobar lo que antes no conocíamos. No conocíamos el movimiento de traslación. Sabíamos
por medio de Job, que la tierra estaba en el aire, suspendida, pero no entendíamos el movimiento de traslación, no entendíamos el movimiento de rotación, no entendíamos nada de eso hasta que la ciencia nos lo fue revelando y por medio de las escrituras se fue ¿qué? Comprobando. Así que la Biblia nos comprueba lo que la ciencia nos va enseñando conforme lo van descubriendo. Por eso es que la ciencia y la fe en un Hijo de Dios se compaginan y se fortalecen. La ciencia y la fe la ciencia y el hombre inconverso hace que se aleje más de la fe verdadera y se aleje más de Dios. Que eso nunca se te olvide, porque es muy importante, porque mucha gente tendrá mucha sabiduría, pero sin Cristo su sabiduría no sirve de nada. Y los hijos de Dios podemos tener mucha ciencia y también vamos a fortalecer más nuestra fe y vamos a ir a adorar más y más al Creador. Porque la gente ve la naturaleza y dice, ay, la madre naturaleza, ay, la tierra nos está bendiciendo, ay, y no le dan la gloria a Dios. Mas sin embargo nosotros vemos las maravillas de Dios y ahora le amamos más, fortalecemos más nuestra fe, amamos más al Señor y eso es lo que debemos de ver, que la ciencia nos lleva a alabar más a nuestro Dios. Perdón. Así que la ciencia es una manera de comprobar lo que no todos tenemos en conocimiento. Yo había muchas cosas que no conocía y a través de la ciencia he aprendido y luego lo veo en la Biblia y me sorprendo más. Espero y a ustedes también Dios los esté sorprendiendo día con día conforme van leyendo su palabra. Pero, ahí viene el pero, recordemos que hay dos maneras de ver la ciencia, con los ojos humanos o con los ojos espirituales, con la sabiduría carnal o con la sabiduría que Dios nos da. ¿Cómo te gustaría conocer o ver la ciencia a ti? ¿Con los ojos de Dios o con tu mente carnal? Recuerda que la ciencia con tu mente carnal te va a alejar más y más de Dios. La ciencia, conforme a los ojos humanos, va llevando al hombre a apartarse más de Dios, a caer en la apostasía, a caer en la idolatría, en el ateísmo, en el evolucionismo, en el humanismo, en un caos total y una total aberración a lo que tiene que ver con Dios y la fe. Todo el hombre que no tiene a Dios y quiere adentrarse más y más a la ciencia va a terminar o siendo apóstata o siendo un idólatra de él mismo, puede llegar a serlo, o de sus creencias, puede llegar al ateísmo, cree en el evolucionismo, llega a creer más en el humanismo y se vuelve una aberración para él. Se separa totalmente de la fe y de Dios. Si se dan cuenta, la ciencia y la fe son muy importantes, tanto para el inconverso como para el Hijo de Dios, porque hay mucha gente que se dice creer en Dios, pero la ciencia cada día lo está alejando más y más de Dios. Por eso vemos tanta apostasía, por eso vemos a tantos que decían, oye, pero ese predicaba muy bien, creía muy bien en Dios, alababa muy bien a Dios, amaba a Dios, y ahora ya está apostatando. Por eso mismo, mis hermanos, porque se adentran a la ciencia, pero no tienen a Dios como su Señor y su Salvador. Desde hace miles de años, la ciencia o el conocimiento humano ha tratado de mostrar que Dios no es necesario para existir en esta tierra, mas sin embargo, aún en la tierra se necesita a Dios, pero ellos no lo conocen.
Ellos necesitan a Dios aquí en la tierra, pero no lo conocen. No lo conocen. Ellos han querido cambiar la sabiduría de Dios por una sabiduría torcida, desde fabricar unas vestiduras con hojas de higuera para cubrir su pecado. Ellos creyeron que iban a ser más sabios que Dios. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que Dios no se dé cuenta que hemos pecado? Ya sé, somos más sabios que Dios, lo vamos a engañar y vamos a hacer unas vestiduras de higuera. Pero sí, fue engañado Dios, ¿verdad? No, su sabiduría es pequeñita a comparación de la sabiduría de Dios. Ellos han ido pasando y quieren llegar al cielo. Ellos quisieron hacer una torre que llegara al cielo en lugar de que Cristo es el camino. Y eso de hacer una torre que llegue al cielo, no nada más es la torre de Babel, mis hermanos. La humanidad está fabricando torres día con día, está fabricando religiones, está fabricando dioses, está fabricando ídolos, está fabricando creencias, está fabricando evoluciones, está fabricando una y otra cosa y otra cosa y otra cosa que llega al humanismo, que yo decido quién soy, yo decido lo que creo, yo decido esto, y no en lugar de decir quiero creer en Cristo, y con eso se terminan sus grandes problemas. Mas sin embargo, el hombre que quiere creer que es más listo que Dios, quiere creer que su ciencia es más grande que la ciencia de Dios. Ellos han estado también creando un imperio donde el hombre es exaltado, en lugar de reconocer que el único para ser exaltado es Dios. ¿Y por medio de qué? De su ciencia. El hombre es inteligente, el hombre es sabio, el hombre ya creó las mejores máquinas y ahora ya está ¿cómo se llaman esas personas que hablan, que piensan, Alexa y todo esto, la inteligencia artificial, y están hablando y de verdad nos sorprende, ¿eh? A mí me sorprende, mis hermanos. Ahorita en el WhatsApp está una que se llama Meta, creo, está llegando a algunos, y le preguntas lo que sea y te lo contesta. Y con una facilidad, y le tratas de preguntar otra cosa y te la vuelve a contestar, y otra, y te contesta, y dices, ¿quieres más? Casi, casi te dice, y de verdad, mis hermanos, la inteligencia artificial está al máximo, y eso hace que el hombre crea que él es más sabio que Dios. Y dice el hombre, no necesito a Dios, porque es más que suficiente mi ciencia, mi inteligencia, y esto ya ha rebasado supuestamente ellos a Dios. Pero cuando Dios decide quebrantarte y escogerte, te dice el Señor, vas a conocer mi ciencia, mi sabiduría, y me vas a alabar. Y cuando viene esto, mis hermanos, de verdad, yo le doy gracias a Dios, porque Dios ha cuidado de cada uno de nosotros para no confundirnos con todo esto que se está viniendo. Así que no tengamos miedo los hijos de Dios que la ciencia aumente, porque la ciencia, así como está aumentando, también a nosotros nos da fortaleza para acercarnos más y más a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios y para darnos cuenta de dónde nos ha apartado el Señor. La ciencia del hombre ha llegado a que el hombre vaya al espacio para que comprueben que Dios no es real. Yo no sé si escucharon la voz de una persona que fue al espacio y dijo, pues he estado buscando por todos lados y no veo a Dios. Claro que no lo iba a ver en el espacio, mis hermanos. A Dios no se le ve en el espacio. Dios se le revela a quien Él quiere. Y es por medio de las rodillas. Así que, por más que lo busquen, no lo encontrarán, porque Él se manifiesta al que Él escoge. Si se humillare mi pueblo, de verdad, yo, dice el Señor, me les revelaré a ellos y le mostraré cosas que ni el mismo hombre conoce. Y de verdad, mis hermanos, cuando Dios se revela a nosotros, nos sorprende, bueno, al menos a mí,
nos sorprende su sabiduría, su conocimiento, su ciencia, todo de verdad. ¿Cómo podríamos escudriñar la mente de Dios? ¿Cómo podemos conocer la mente de Dios? Imposible, porque Él es sabio, sobre sabio y más allá que cualquier sabio. El hombre ha llegado tristemente a la conclusión de contradecir la palabra que Dios dejó para avergonzar a los sabios. Mucha gente que llega y dice, no es cierto, la Biblia está equivocada, la Biblia es escrita por hombres, la Biblia no es inerrante, la Biblia tiene contradicciones, la Biblia se ha equivocado, la Biblia fue escrita por hombres, etcétera, y etcétera. Y dice el Señor, para ellos es locura, pero para mí es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18, y creo que con esto ya casi termino. Primera de Corintios 1:18 al 31. Veamos qué es lo que hizo Dios con la sabiduría del hombre. Dice así 1:18, Primera de Corintios. Porque la palabra de la cruz es la locura ¿para quién? Para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ay, tú con la cruz, ay, tú con tu Cristo, ay, tú con tu religión, ay, tú con tus creencias. Para ellos es locura. Para ellos es pérdida de tiempo estar aquí horas y horas escuchando de la palabra de Dios a un loco que está hablando. Pero para nosotros es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la ciencia o la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si se dan cuenta, mis hermanos, no está hablando que son ignorantes. O sea, Él está diciendo que son sabios. Él está diciendo que son entendidos. O sea, no confundamos, porque muchas veces creemos que cuando está hablando de que los inconversos y los desechamos y decimos, ay, ellos no saben nada. No, mis hermanos, ellos sí saben, ellos no son ignorantes, ellos sí son sabios, ellos sí son entendidos. Pero más sin embargo dice en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué creen que el mundo está tan perdido? Porque todo el mundo se cree sabio. Cada quien tiene su propia sabiduría. Pues yo no creo en lo que tú dices, pero yo creo en lo que él dice. Oye, pero él dice que se cree perro. Pues sí, está bien que se crea perro. Oye, ese cree que se cree niña y es niño. No, pues está bien que se crea niño. Y está la locura. Es una locura. La sabiduría, la ciencia del hombre está perdida totalmente. Unos se alcoholizan, otros se drogan, otros se prostituyen, otros están en la glotonería, etcétera y etcétera. Pero cada quien tiene su propia ciencia y su propia sabiduría. Y dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Ya no saben quién es el sabio. ¿Ya? ¿Por qué no quieren al sabio que es Dios? ¿Dónde está el escriba? El escriba equivocándose, el escriba haciendo lo que quiere. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ya el hombre disputa de una cosa, disputa de otra. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Definitivamente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí está dándote a entender que el mundo no conoce a Dios mediante su sabiduría, sino que en la sabiduría de Dios, Dios dejó que todos se confundieran y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A cada uno de nosotros Dios nos envió a un loco a que nos predicara el evangelio para que pudiéramos ser salvos, porque Dios así lo escogió, así lo decidió, que por medio de la locura de la predicación nosotros conociéramos
la sabiduría de Dios. Por eso es importante ir y predicar el Evangelio. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, también se les ha enseñado que no entremos en controversias. Nosotros prediquemos ¿qué? El Evangelio. Es que yo no creo que Cristo murió en la cruz. Investiga. Es que yo no creo que Cristo sea el único camino. Investiga. Y podemos darles la enseñanza, el estudio y todo lo que necesiten del Evangelio para que ellos puedan conocer a Dios primeramente. Dejemos de quererles enseñar por medio de señales o por medio de sabiduría, porque ellos no la entienden. Ellos se van a salvar únicamente por la locura de la predicación. Dice en el 24, mas para los llamados, ¿para quiénes? Para nosotros. Así como judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo quiero aquí aclarar algo. Esto es una hipérbole, mis hermanos. ¿Sí? Porque van a decir, entonces Dios es insensato. Porque acuérdense que cualquiera luego escoge algo para atacar. Lo insensato de Dios, no hay insensatez en Dios. Pero es una hipérbole. Así por muy pequeñita que hubiera una insensatez de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, podríamos decir, entonces Dios es débil. No, es una hipérbole. Si hubiera debilidad en Dios, aún la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dando a entender que Dios con un dedo puede mover el mundo. Es una manera de expresarlo de esta manera. ¿Sí? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo lo escribió esta carta, ¿verdad? Sí sabían que fue Pablo. Y Pablo era sabio. Pablo tenía conocimiento. Pablo tenía ciencia. Mas, sin embargo, a los ojos de Dios, ¿cómo se muestra? Como lo más vil y menospreciado. Lo que no es, ¿cómo dice? Lo necio, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Pablo sintió que todo su conocimiento, toda sabiduría era ¿qué? Basura. En otro versículo dice, en otra traducción dice estiércol. Para él era estiércol, suciedad. En la Reina Valera dice basura, pero creo que la manera más correcta es estiércol, algo que no sirve absolutamente para nada. Mis hermanos, de verdad, nosotros tenemos que entender, si nosotros comprendemos la sabiduría de Dios, no es para que se jacte nadie, sino porque es únicamente porque a Dios le ha placido darte de esa sabiduría, de esa ciencia, de ese conocimiento. No vayamos con la cara así como de soberbia, pues yo conozco más que tú, pues yo sé más que tú. No, ve humildemente, porque todo esto es para salvación de los que se están perdiendo. Dice en Isaías 44, 24, si quieren no vayan ahí, escuchen nada más. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios
y desvanezco su sabiduría. Dios, aún al más sabio, cuando llega a los pies de Cristo, nos volvemos ignorantes hasta que Dios nos va revelando su ciencia y su sabiduría. Por eso, mis hermanos, antes de hablar algo que no conocemos, debemos escuchar la voz de Dios. Acuerden que Dios es el único sabio, el único perfecto, el único que no se equivoca, el único que nos va a guiar correctamente. En Jeremías 8:8 dice: ¿cómo dicen, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cuál es la sabiduría que tiene aquel que aborrece a Jehová? ¿Cuál es la sabiduría que tienen aquellos que no quieren seguir a Cristo? Aquellos que han apostatado. Es sabiduría de hombres, mis hermanos. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque sigue habiendo odio, rencor, resentimiento, disensión, lascivia, etcétera, y etcétera. Y se siguen apartando y apartando y apartando más en lugar de fortalecer su fe en el Creador. Así que, mis hermanos, dice en Primera de Corintios, me voy a regresar un poquito más, en el 2:10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en el 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que nosotros debemos de ser agradecidos por lo que Dios nos ha concedido. Glorificar al Señor porque Él es el que tuvo misericordia de nosotros. Porque si no fuera eso, seguiríamos perdidos, como muchos están perdidos, creyendo en su ciencia, en su sabiduría, y por eso es que están tan desviados. Dice en Isaías 29: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de sus profetas y puso velo sobre las cabezas de sus videntes, y les será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él les dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee esto, dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? ¿Qué te explica todo esto? Que la gente no quiere a Dios, lo aborrece, y el mismo barro te está diciendo: yo no necesito al Creador. No entienden que es barro únicamente, somos barros en mano del alfarero, pero ahora resulta que el barro dice: yo no creo que alguien me hizo, yo salí de la nada, yo salí de un Big Bang, yo vengo del mono, y por eso se comportan como monos, como animales, porque si fueran creados de verdad, entendieran que son creación de Dios, caminarían como creación de Dios
y no como un vil descendiente de mono. El hombre decidió lo equivocado y lo sigue haciendo, pero Dios escogió un pueblo para que confíe y descanse en su amparo y fortaleza. Y dice en Sofonías, y con esto sí termino, 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El día de hoy terminamos con esto, mis hermanos, la primera parte de la fe y la ciencia. Viene una segunda parte a donde vamos a ir conociendo un poquito más acerca de la fe. No es la fe contra la ciencia, sino es la fe y la ciencia, porque vamos a ir viendo cómo el hombre sí pelea contra la fe, mas sin embargo los hijos de Dios fortalecemos más nuestra fe por medio de la ciencia. Vamos a orar, mis hermanos.